Consejo Legislativo del Estado Táchira, secretario general del partido El Cambio en esta entidad. Un gusto recibirlo, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Gracias por visitarnos. Vamos a hablar sobre el Estado Táchira, esta entidad andina. ¿Cómo se ha encontrado, además, durante este año y cómo se ha desarrollado también en los últimos tiempos? Recordemos que el año pasado incluso estuvo fuertemente afectado por las lluvias, inundaciones que se presentaron en diferentes ríos, desbordamientos de sus causales, además las diferentes demandas de sus pobladores, entre ellos la reactivación de la economía, el paso peatonal, la reactivación a través de Venezuela y también Colombia, que se lleva a cabo a través del Estado Táchira, y por eso queremos ver cómo ha sido este nuevo año, cómo ha transcurrido este tiempo y cuáles han sido las mejorías. Buenos días. Bueno, efectivamente, el estado Táchira es una tierra con muchas potencialidades, pero lamentablemente también con muchos problemas. Como todos saben, pues acabamos de vivir un cambio político, un nuevo gobierno, nuevamente pues el gobierno nacional en uno de sus voceros pues está allí gobernando. A nosotros nos correspondió la tarea de ser oposición dentro del Consejo Legislativo. El gran tema en el Estado Táchira en este momento, el tema de los servicios públicos, especialmente la electricidad en estos momentos. Lamentablemente está siendo sometido el Estado a severos cortes eléctricos prolongados y constantes, sobre todo con mayor afectación en los municipios fuera de San Cristóbal. Tenemos el ejemplo del municipio Uribante, una tierra muy productiva, cuya capital es Pregonero, donde los cortes eléctricos pasan a veces de las 30 horas, o sea, duran efectivamente días completos sin luz, sin comunicación, dificulta el suministro de combustible, y es un municipio altamente productivo de hortalizas también de nuestro estado, hortalizas que salen para las otras zonas del país, para Caracas, para Valencia, Maracay. Entonces es complicado, es complejo. De verdad que ahorita estamos viendo un momento muy complejo por el tema, sobre todo, de la luz. El tema fronterizo, abierta la frontera en este momento de manera peatonal. Esperamos que, sin duda alguna, con estos cambios que se vislumbran, que ocurrirán en la República de Colombia, pueda haber un cambio de postura en cuanto a Venezuela y pueda lograrse la apertura de la frontera de forma absoluta, tanto a vehículos, tanto a manera comercial. Y eso verdaderamente pues, nos va a ayudar en el Táchira. El Táchira, queramos o no, es interdependiente de la frontera, es interdependiente de la zona de Cúcuta. El eje fronterizo Cúcuta, San Antonio y Ureña pues son prácticamente una misma ciudad, separadas por unos cuantos puentes. Hay un intercambio humano que va más allá de las autoridades, por eso se le llama una frontera viva, una frontera que depende de la gente. Pero bueno, también debemos destacar que tenemos enormes potencialidades, que es una tierra muy trabajadora. Hemos estado afectados en la vialidad por las lluvias, lamentablemente. Debemos reconocer que bueno, el gobierno regional actual está tratando de buscar soluciones. Y en el tema eléctrico, sobre todo, que es la necesidad más urgente o lo que más nos está afectando en este momento, creemos que la principal solución, y de hecho desde el Consejo Legislativo lo vamos a plantear, es solicitarle al Gobierno Nacional que en cualquier escenario de diálogo se priorice el tema de los servicios públicos, especialmente el tema del servicio eléctrico. Se priorice y se busque nuevamente materializar aquel préstamo que la Corporación Andina de Fomento aprobó en el año 2017 para la reparación de la infraestructura eléctrica en el Zulia, en el Táchira, en Mérida y en Nueva Esparta. Recursos que estaban asignados, pero que lamentablemente la conflictividad política desde entonces no permitió desembolsar y materializar los proyectos de mejora de la infraestructura eléctrica. Otra solución que creemos y esperamos y tenemos esperanza que se pueda dar y tenemos que plantearla es la importación de energía eléctrica de Colombia. Hay un sistema de interconexión que está en pie, funciona. De hecho, Venezuela, en el año 90-91 le proveyó energía eléctrica a Colombia porque ellos pasaron también por una crisis eléctrica en aquel entonces. Desde ese entonces hay una infraestructura instalada que pudiéramos aprovechar. El problema es que en el Táchira somos como la cola el último eslabón del sistema interconectado nacional y
El gobierno regional en su campaña prometió 750 megavatios de más y lamentablemente creo que lejos de dárnoslos nos lo quitaron. Ante estos desacuerdos que existen entre Venezuela y Colombia, ¿usted cree que esto pueda ser posible? Me lo responde el regreso, porque nos corresponde establecer una pausa. Usted nos plantea aquí esta propuesta para que Colombia pueda suministrar electricidad al estado Táchira, Venezuela, pero ¿cree que realmente pueda ser posible ante estas dificultades diplomáticas entre ambos países? Vamos a ver qué nos responde nuestro invitado de regreso. Seguiremos conversando con Mauricio Valencia, quien es abogado, diputado del Consejo Legislativo del estado Táchira, también secretario general del partido sobre el estado Táchira. Nos sigue acompañando Mauricio Valencia, abogado, diputado del Consejo Legislativo de esta entidad, secretario general del partido El Cambio en el estado Táchira. Justamente usted nos hablaba sobre una propuesta sobre de que Colombia podría suministrar carga eléctrica al estado Táchira, porque usted nos dice que en el pasado esto sucedió desde Venezuela a Colombia, que podría ser una solución. Pero yo le planteaba, ante los desencuentros que existen entre ambos gobiernos, ¿usted cree que esto pueda ser posible, que se pueda implementar? Yo creo que sí. Mira. De que Venezuela lo pida o que Colombia lo acepte o viceversa, o que Colombia lo ofrezca y Venezuela lo acepte. Yo creo que sí, es parte de la dinámica. Creo que la dinámica política en Colombia va a cambiar. Actualmente hay un gobierno de ala de derecha sumamente radical y hostil al gobierno actual, de posturas muy encontradas. Sin embargo, estamos viendo que pues, el espectro político colombiano va a cambiar. Creemos que el actual gobierno va a perder quizás el poder y va a cogobernar quizás un gobierno de centro. Creemos que va a gobernar un gobierno de centro, o porque no la izquierda, todavía está muy prematuro. Acabamos de ver las elecciones legislativas, las consultas en el país hermano, pero creemos que va a haber un cambio de postura de Colombia hacia Venezuela. Es una necesidad, es más, en el eje, como te comentaba, en ese eje fronterizo, esas tres ciudades son una sola. El sector comercial e industrial del norte de Santander pues lleva mucho tiempo solicitándole a este actual gobierno o al Ejecutivo Nacional de Colombia la reactivación comercial de la frontera, pues por temas comerciales y por temas económicos. Esto es un tema que netamente pues, se puede resolver desde el punto de vista comercial y estratégico, y creemos que, bueno, que puede haber un entendimiento entre Colombia y Venezuela. De hecho, el Senado de la República de Colombia el año pasado solicitó a la Asamblea Nacional una reunión para estudiar la normalización de las relaciones entre Colombia y Venezuela. O sea, si hay un movimiento en Colombia con respecto a cambiar la postura hacia Venezuela, porque creemos, bueno, Colombia ha sido solidaria, sin duda alguna, con la democracia venezolana, pero ha estado también en esa postura muy radical de apoyar pues las sanciones. Si acabamos de ver, bueno, lo estamos viendo en la actualidad, que los Estados Unidos, y contra todo pronóstico, está conversando con el gobierno venezolano de alguna otra manera para reactivar el tema petrolero y asegurar la provisión de petróleo en medio de la coyuntura que estamos viviendo en Ucrania. Creemos que es posible que también Colombia y Venezuela se entiendan, teniendo en cuenta también de que compartimos ambos países una frontera de más de 2.000 kilómetros cuadrados, tenemos problemas comunes en ambos lados y es una necesidad. Creo que llegue quien llegue en mayo a la presidencia de Colombia, y tome posesión el próximo 7 de agosto, que es la posesión del presidente de Colombia, va a haber un cambio de postura hacia Venezuela, y de allí esta propuesta, pues que vamos a tratar de elevar, impulsar desde el Estado Táchira, una propuesta que no se trata de un tema político. Yo creo que esto es un tema de necesidad, un tema que nos duele, a quien nos duele el Estado. Nosotros somos productivos por naturaleza, nos gusta trabajar, pero lamentablemente sin el servicio eléctrico se nos hace muy complicado y muy difícil. Bueno, ante el comentario que usted nos hacía hace unos minutos sobre el gobierno colombiano de centro y de izquierda, esas evaluaciones que se podrían dar, hay un comentario, pero antes de irnos a eso, nos comenta también sobre el acercamiento que tuvo la Casa Blanca con el gobierno venezolano para revisar la posibilidad de importación de crudo. Sin embargo, ya la Casa Blanca decía que por ahora no se iban a dar estas compras o importaciones de nuestro país. Ahora, Ángelo Peregrino nos dice lo siguiente:
¿Cree el invitado que con el gobierno de izquierda los países mejoran? ¿Será que él tiene 3 meses viviendo aquí y no es porque esto haya mejorado, pero por lo menos esto es algo más activo? Creo que se confundió un poco cuando usted se refería a la posibilidad de cambio en el gobierno colombiano y esta persona entendió que usted decía sobre el gobierno de izquierda. ¿Nos No. aclara este punto? No, por supuesto que no. Lamentablemente nosotros hemos sido víctimas y lo que está pasando con los servicios públicos, pues somos víctimas de una mala administración de nuestro país, de manejar un país, una economía a través de la ideología y no a través de las políticas de Estado correctas. Y bueno, lamentablemente estamos pagando todos los venezolanos esas consecuencias. Yo me refería al hecho de que lo más probable que ocurra en Colombia, salvo cualquier situación en política, no hay nada escrito, pero lo que dicen las tendencias es que el actual gobierno nacional, que representa, vamos a llamar, al espectro político de derecha, va a perder el poder y hay dos escenarios posibles. O gana la izquierda o gana más un político, o los políticos más hacia el centro del espectro político, llámese ahorita el candidato Federico Gutiérrez, que es allí como que está, ayer vimos la renuncia incluso del candidato del Centro Democrático, del partido de gobierno, Oscar Iván Zuluaga, quien renuncia para adherirse a la campaña. Ahorita viene el tiempo de la política, donde en ese país donde va a haber las alianzas entre unos y los otros espectros políticos, bueno, para competir. Ahí lo que puede, es una probabilidad que llegue la izquierda, es una probabilidad que llegue también un gobierno de centro, pero también hay una alta probabilidad de que el actual gobierno, que representa una postura más radical y totalmente adversa a Venezuela, pierda el poder. Y nosotros realmente lo que buscamos es entendernos. Tenemos la necesidad de entendernos con Colombia. Esto lo entendemos más los tachirenses de alguna otra manera que quienes viven en Caracas. Lamentablemente nuestras fronteras siempre han sido manejadas desde Bogotá o desde Caracas sin ningún sentido de la realidad de lo que sucede en la zona. Vivimos, vuelvo y te repito, una frontera que es viva, que depende de la gente. ¿Qué pasa? Tenemos los niños nuestros de San Antonio del Táchira que estudian en Cúcuta, pasan todos los días a su colegio, hacen vida en Cúcuta, pero viven en San Antonio y son venezolanos. Son nacidos en esta tierra, pero viven y hacen vida allá, y también ocurrida de forma viceversa. Trabajadores que viven en la zona de San Antonio y van a Cúcuta y viceversa. Gente de Cúcuta que, bueno, que vive y trabaja en San Antonio. Es una frontera viva. Por eso la importancia para nosotros los tachirenses del tema político colombiano.